Y el país integra y por medio de una rueda de prensa, el Colegio de Abogados de Pichincha dio su posición en torno a lo que es el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Paulo Caña, quien es el presidente de este gremio, ha señalado que son varias novedades y varias inconsistencias que tendría esta normativa, por lo que esperan que las observaciones que se hace desde este sector puedan ser incluidas para el segundo debate. Una de ellas en lo que sería la creación de figuras judiciales extraordinarias y también lo referente a los indultos presidenciales. Escuchemos lo que señaló. El llamado nuestro ha sido porque nosotros como gremio jurídico estamos y compartimos la preocupación nacional sobre las estructuras delictivas y la forma de combatirlos a ellos. Sin embargo, consideramos que se debe hacer en función del marco constitucional y el respeto a las leyes y tratados internacionales. Nosotros tenemos varias preocupaciones sobre la ley del proyecto que ha sido presentada por el señor presidente Daniel Noboa a la Asamblea. Estas preocupaciones, ¿en qué sentido van? Primero, que debe haber prevalencia de la norma constitucional sobre las demás leyes. De hecho, los tratados internacionales también están sobre leyes orgánicas, pero lo que se intentaría hacer a través de este proyecto es hacer reformas a la Constitución e incluso que vayan en contradicho contra los tratados internacionales. Por un lado. Por otro lado, el artículo 140 de la Constitución nos indica cuáles son los requisitos que debe tener una ley de urgencia económica y de hecho esta está compartida en dictámenes de la Corte Constitucional, la 123 UE 23 y la 2-23 UE 23, que hacen referencia a estos requisitos para que sea considerada una ley de urgencia económica. En este caso, este proyecto, además de las ideas que se han propuesto, tienen otras que están dentro de otro marco normativo, lo que implica que no tendrían unidad, no tendrían conformidad, es decir, se estaría desnaturalizando esta ley que le permite al presidente de urgencia económica, a través de este proyecto, violentar algunas vulneraciones, y a eso me voy a referir. Por ejemplo, el proyecto nos dice que se puede, a través de un decreto ejecutivo, tomar ciertas acciones para denominar conflicto armado interno. Eso estaría como un símil del estado de excepción, pero a través de este decreto poderlo hacer. Pero ¿cuál es la implicación en eso? Que ya no tendría un control constitucional. Entonces, obviamente, se podrían tomar acciones que podrían vulnerar derechos. ¿Y a qué derechos me refiero? Uno de ellos, la legalidad, seguridad jurídica, independencia de funciones, el principio de inocencia, así como también el de debido proceso. Y me voy a detener un rato en el principio en la prisión preventiva, perdón. Nuestra normativa nos dice que para que se ordene la prisión preventiva deben reunir ciertos requisitos. Y de hecho, estos requisitos a los que hago referencia están bajo los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, estándar de legalidad, racionalidad, proporcionalidad, necesidad. Pero con este proyecto quiere hacerse más bien al revés, ser la prisión preventiva general. Es decir, se estaría violentando el principio de ultima ratio. Con lo que tendríamos nosotros abarrotados, por un lado, las prisiones, los centros carcelarios, ¿no es cierto?, con prisiones preventivas, y por otro lado, podríamos ser, como ya lo hemos sido por algunas ocasiones, sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el abuso excesivo de la prisión preventiva. En el mismo sentido, cuando se habla sobre el indulto anticipado, no corresponde. ¿Por qué? Porque se pensaría o se trataría de dar este indulto al que hago referencia terminado la fase de investigación previa. Pero este indulto corresponde cuando se haya terminado el proceso, cuando ya se haya declarado una culpabilidad. Ahí corresponde el indulto. Pero si lo hacemos antes, estamos violentando el principio de independencia judicial, pues ¿quiénes son los competentes para declarar la culpabilidad o la inocencia de las personas? Los jueces. Entonces, obviamente se está irrumpiendo ello. Lo que nos implicaría o lo que nos conllevaría a tener un populismo penal a través de esta ley.
que es lo que nosotros sugerimos. Y de hecho, dejen comentarles que el día de hoy hemos enviado vía correo electrónico a todos los asambleístas y también en forma individual al señor presidente de la Asamblea nuestras observaciones, puesto que nosotros como gremio de abogados lo que nos interesa es poder aportar a la sociedad para que mañana, en función de estos proyectos de ley que podrían pasar a ser habilitados, no tengamos de demandas de inconstitucionalidad por un lado, y por otro, que sería lo peor, abusos por parte de entes militares o entes policiales en contra de derechos humanos de ecuatorianos y extranjeros que viven en nuestro territorio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta tal vez? Señor presidente, ¿cómo en el contexto general, esta ley sí combate la economía criminal como era el objetivo, ¿no?, que representó el presidente de la República, o más bien va enfocado a ese apoyo y darle más armas, más facilidades a la fuerza pública para atacar el delito? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, por favor? Mire, nosotros estamos claros que la delincuencia criminal y estas organizaciones delictivas están ya aterrizadas en nuestro territorio y todos debemos combatirlo. Pero para combatir hay que respetar la norma constitucional y lo que nos determina la ley orgánica. ¿Qué implica eso? Que este proyecto de ley, en la forma que está construido, debería ir por la parte ordinaria, más no como una ley de economía de urgencia, ¿no es cierto? Porque ahí ya permite que sea en primera instancia y sin siquiera ser discutido. Lo importante acá es que varios actores, llámese Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Corte Nacional de Justicia, gremios profesionales y sobre todo expertos en seguridad, expertos en criminalidad, puedan aportar ideas para que esta ley no violente derechos fundamentales de nosotros los ecuatorianos. Abogado, hoy hablábamos con la asambleísta Valentina Centeno y ella decía que este tema del allanamiento sin orden judicial ya existe en la normativa. Pero ¿cuál sería el problema ahora aplicado al que están sugiriendo la ley? Mire, el allanamiento tiene una particularidad, que si bien es cierto en nuestra normativa nos indica que sí se podría hacer allanamientos, pero estos allanamientos serían cuando son delitos flagrantes, 1, y 2, cuando estuviera en riesgo la vida de una persona. Obviamente podrían allanar, pero desde la parte normal, es decir, un proceso que inicia con una investigación previa donde se está investigando un delito, debe tener orden judicial. ¿Y por qué debe tener una orden judicial? Por una cosa práctica en probanza. Porque el momento en que se llega a hacer el allanamiento, que obviamente van a haber personas aprehendidas o detenidas, como sea, pero también hay indicios y evidencias que están en la escena del crimen. Estos indicios y evidencias deben ser recogidos en forma correcta, en forma forense, es decir, etiquetar, enumerar, llamar, ¿no es cierto?, fotografiar, todo esto, y esto se constituye cadena de custodia. ¿Cuál es el problema? Que no se haga este recogimiento de los indicios y evidencias, que después esta prueba que ha sido mal obtenida o en forma ilegal no puede servir como prueba porque son fruto del árbol envenenado, es decir, carecerían de eficacia probatoria, es decir, que muchos de los casos podrían llegar a inocencia por no tener esta parte de probanza. Por eso la importancia de los allanamientos con orden judicial. Una consulta más de mi parte. ¿Se puede hacer esta separación, como intenta el proyecto de ley, entre el estado de excepción y el conflicto armado interno, estas dos figuras, separarles cuando la Corte Constitucional ha observado precisamente el conflicto armado interno como que no es causal del estado de excepción? Pero parece que el Ejecutivo no encontró esa salida, ¿no?, para no pasar por el control constitucional. ¿Se puede hacer esta diferenciación? Para nosotros no, por eso es que una de las observaciones que nosotros hacemos es que no se debe permitir que a través de un decreto presidencial exista este nombre del conflicto interno. ¿Por qué? Porque ahí no pasaría, todo lo que se decida a través del decreto, no pasaría por un control constitucional, como lo es el estado de excepción. Y como la Corte Constitucional ya ha venido por varias ocasiones llamando la atención cuando se han presentado estados de excepción sin motivación alguna y sin fundamento. Pero eso sería posible una declaratoria, una demanda de inconstitucionalidad a la ley. Por supuesto, o sea, a eso va a conllevar. Por eso nuestro llamado de atención, nuestras observaciones, porque le estamos diciendo, hey, señores asambleístas, si ustedes aprueban esta ley, si no toman el control necesario dentro de lo que están haciendo con este proyecto, mañana pasado, en un futuro cercano, van a haber demandas de inconstitucionalidad porque está yendo contra Constitución, norma constitucional e incluso contra derechos humanos e incluso contra tratados internacionales.
Acerca del indulto previo, doctor, ustedes han dado comentarios. ¿Por qué no esperar que esté sentenciado para que ahí haya el indulto? Sí, es que la figura jurídica es que el presidente de la República puede indultar a una persona, pero siempre y cuando esta persona haya sido declarada culpable. Acá se quiere hacer antes de ello, es decir, una vez terminada, porque así ese cambio lo han hecho, una vez terminada la investigación previa, es decir, ni siquiera ha formulado cargos. Pero por supuesto, por eso necesitaría el indulto anticipado. Por eso se está violentando la independencia judicial, porque esa competencia ¿a quién se le atribuye? Solamente a los jueces, a nadie más. Por eso nuestra observación es de que se está violentando la independencia judicial. En estos 4 temas que hemos analizado, si se da o se aprueba la ley, todos estos 4 temas corren el riesgo de ser declarados inconstitucionales. Así es. Yo entendería que si se aprueba esta ley, habrán demandas, no sé cuántas, 1, 2, no sé, por demandas de inconstitucionalidad, por violentar derechos fundamentales, derechos constitucionales que tenemos nosotros garantizados a través de la Constitución. ¿Cómo ley ustedes lo harían? Todavía no hemos decidido, tendríamos que juntarnos en directorio y tomar la decisión si es que ello llegara a pasar. Abogado, una última consulta. Esta nueva normativa que plantea el gobierno tal vez afectaría también a las protestas sociales de la represión. Se podría pensar que sí, podría haber esa posibilidad, toda vez que se le atribuye o se le da deberes a la policía y a los militares que en función de su trabajo, también entendido así, pero puedan haber excesos a ellos y después, una vez cometidos los excesos, ¿no es cierto?, van a tener estos indultos. Entonces, por eso es nuestro llamado de atención, porque nosotros como gremio jurídico lo que pretendemos es aportar a la sociedad, cuidar a la sociedad sobre cualquier hechos, desmanes que pueda haber. Doctor, estos excesos podrían ser lo que algunas organizaciones defensoras de derechos humanos al momento ya están criticando, las desapariciones forzadas. Mencionan que hay al momento más de 23 por el estado de excepción. Sí, de hecho existen algunas organizaciones que han develado o han indicado sobre algunas afectaciones o vulneraciones a derechos humanos, como esta la que usted acaba de decir, desaparición forzada, pero obviamente en el mismo sentido de lo que decía hace un momento, debe seguir su debido proceso, debe hacerse un juicio para determinar que en efecto hay desaparición forzada, tomando en cuenta que para que haya desaparición forzada debe haber elementos policiales o militares, es decir, parte del Estado, que hayan desaparecido. Pero todavía no se podría llegar a esa conclusión, puesto que los procesos todavía están en marcha. Ha mencionado que estas observaciones se fueron entregadas, ya ingresadas también en la Asamblea Nacional y esperan que sean tomadas en cuenta para el próximo informe, para el segundo que deberá elaborar la Comisión de Desarrollo Económico a cargo de la oficialista Valentina Centeno. Con esto retornamos. Corape informa.